Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 25. Romanos 2, 25 dice así: Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una de las solicitudes usuales, al menos en mis días de colegio, recuerdo para los exámenes de matemáticas o de física mate, era preguntarle al profesor si iba a dejar usar la calculadora. Profe, díganos que se puede usar la calculadora. A veces no solamente eso, a veces hasta las fórmulas. O en el caso de química, que si la tabla periódica de los elementos, tenerla en la mano. Ahora imagínese que usted escucha la respuesta y le dice, sí, claro, pueden traer la calculadora científica si quieren. Y usted se confía en eso y dice, qué bien, puedo usar la calculadora y no estudia. ¿Cómo le va a ir? ¿De qué le va a servir tener las fórmulas a la mano y la calculadora si no se preparó? O podemos pensar en ese clásico cuento de la liebre y la tortuga. Todos saben lo que pasa, ¿verdad? Ganó la tortuga. ¿Por qué? Porque para la liebre su velocidad y la distancia que le sacó la tortuga, al final de nada le sirvieron. Tenía ventajas evidentes para ganar, sí, claro, pero poco le sirvieron. Se confió. Como decimos popularmente, se durmió en los laureles. Bueno, eso es lo que pasa en la historia. Se duerme, se confía, y la tortuga perseverante llegó a la meta antes que la liebre. Los judíos tenían ventajas. Y a partir del versículo 17, Pablo explícitamente está hablando a los judíos. Y les dice, ustedes tienen ventajas. Ustedes tienen la ley de Dios y tienen además, como leímos ahora en el versículo 25, la circuncisión. ¿Era ventajoso nacer judío? Claro que sí. Podemos decir que eran privilegios. Solo que voy a evitar ese término, al menos en la medida de lo posible, porque ya en nuestros días esta palabra, ¿verdad?, de ser privilegiado, pues se ha tergiversado un poco y es como usted debe sentirse mal si nació hombre o de cierto color de piel. Posición de privilegio. Pero bueno, no es el caso aquí de lo que está pasando. Pablo está hablando de ventajas, o podríamos decir de pilares de confianza. O sea, nacer judío ciertamente era ventajoso. O sea, usted nacía en el seno de un hogar que le iba a proveer de la revelación de Dios y, si era varón, además, la señal por excelencia del pacto, la circuncisión. Sin embargo, como el estudiante relajado o la liebre dormida, o como los judíos confiados, muchos pueden descuidarse y pensar que porque están en una iglesia, que tienen una Biblia en la mano, que se han bautizado, pueden confiarse e ignorar el pecado en sus propias vidas. Ignorar lo más importante, que las señales en las que confiamos sean realmente la evidencia de una realidad interna. La pregunta trascendental es, ¿ha sido su corazón circuncidado? Porque sin eso, lo demás no vale. Puedes estar en una iglesia,
puede tener las escrituras, puede bautizarse, puede ser miembro de la iglesia, puede participar de la cena. ¿De qué le aprovechará si usted vive impíamente y es transgresor de la ley porque no ha sido su corazón operado por Dios? Por esa razón, aunque no somos judíos de nacimiento, el argumento de Pablo es relevante para nosotros también, porque veremos que de la misma manera hay consecuencias para nosotros que tenemos ventajas y hay consecuencias por desaprovecharlas. Dios nos ha dado también muchas bendiciones y circunstancias favorables en este país. Y nosotros también, como los judíos, estamos sujetos a un juicio más severo a causa de esas ventajas. Y nuestra única esperanza, como es la única esperanza de todo pecador, es que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Y esos van a ser nuestros puntos. En primer lugar, quiero que veamos las consecuencias por desaprovechar las ventajas que Dios nos da. Las consecuencias por desaprovechar las ventajas que Dios nos da. Dice así el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para todo judío varón, debía ser una realidad que a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Podían darse casos excepcionales ya en los días de la iglesia primitiva, como los que tenemos de Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué Timoteo no había sido circuncidado? Bueno, porque aunque su madre era judía, su padre era griego y no lo circuncidó. Pero varón judío de padre judío, a los 8 días circuncidado. Eso tenía que ser sí o sí. Tenía que pasar. De hecho, si nos remontamos unos siglos atrás, unos miles de años atrás, también recordamos el incidente, cómo el Señor le salió al encuentro a Moisés por no haber circuncidado a sus hijos. El pasaje es un tanto escabroso, ¿verdad? Pero hay sangre y Séfora confrontando a Moisés. Bueno, ¿por qué? Porque no tenía que descuidarse en esto. Usted, como padre, a los 8 días tenía que circuncidar a su hijo. Ahora, para estar todos entendidos, porque obviamente esta palabra va a estar constantemente mencionándose, circuncisión. ¿Qué es exactamente? Es el acto de remover el prepucio, una incisión para quitar una parte del tejido del miembro viril. ¿Y por qué se hacía esto? Nosotros, a la luz de las Escrituras, debemos entender que la razón primeramente no es higiénica, aunque esto podía traer beneficios en esa parte. Podía ser de ayuda, como bien lo saben los padres de varones, que es lo que le aconsejan a usted si tiene un varoncito, ¿verdad? Los primeros días, lave muy bien ahí. Pero va más allá. Realmente la circuncisión vino como una señal del pacto, dada por Dios a Abraham. Y tal era la confianza en esta señal que hay una tradición rabínica. Es decir, esto no era el entendimiento de todos, pero refleja algo, ¿verdad?, de lo que podía ser el pensar de muchos. Había una tradición rabínica que decía que Abraham mismo estaba en las puertas del infierno para impedir que cualquier israelita circuncidado fuera echado ahí. Imagínense el seguro que usted tenía. Circuncidado, no se preocupe, Abraham lo ataja. Esa era la tradición. Ahora, ¿cuándo fue establecida la circuncisión como una señal pactual? Vamos a ir a Génesis 17. Génesis 17, para que veamos cómo es posible que se haya pasado de entender la señal apropiadamente a esta tradición rabínica. Leemos lo siguiente, obviamente en Reina Valera verán un subtítulo que dice la circuncisión señal del pacto. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vean, este no es el pasaje para hoy, pero qué importante entender que aún los extranjeros se están viendo, ¿verdad?, en esta comunidad, esta gran familia de Abraham. Y esta era la señal. Para nosotros, por supuesto, esta práctica antigua de los pactos, y esta en particular, nos puede parecer un poco extraña. Pero realmente hasta la fecha, nosotros todavía usamos expresiones o elementos que son consecuencia de los pactos antiguos o vestigios de este tipo de hacer tratos, de esta manera de hacer tratos. ¿Y saben qué? Cuanto mejor entendamos los pactos en la Biblia, mejor vamos a entender todas las escrituras, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Él trata pactualmente con el hombre. Y de verdad que si hay un estudio al que debemos ser invitados es a entender los pactos de Dios de manera apropiada. Esto no solamente nos puede alejar de buenos hermanos que aún abrazan el dispensacionalismo, sino también obviamente de la otra tergiversación que permea a muchos otros, que ven simplemente los pactos como una manera de obtener favores de Dios, ¿verdad? Ese lenguaje que utilizan de pactar algo con Dios, pero es para obtener beneficios materiales a cambio. Pero como les digo, aunque esto nos pueda parecer extraño, ¿por qué estaban cortando ahí? Porque eso se ve como un pacto. Nosotros desde muy pequeños vemos la necesidad de juramentos o de pactos, aunque no los llamemos así, que es una de las cosas que pronto a veces podemos nosotros llegar a decirle a otros, o en especial le decíamos a nuestros papás, si podía hacer tal cosa, o si podía llevarnos a tal lugar, júremelo, prométamelo. O sea, esa expresión ya está indicando, ¿verdad?, que algo estamos entendiendo. Es necesario a veces reafirmar ese acuerdo al que se está queriendo llegar. Prométamelo. A veces siendo niños, usualmente la respuesta del padre es suficiente. Sí, lo haré. Y uno lo creía. Pero conforme crecemos, vemos que es necesario un mecanismo de garantía, porque no siempre cumplimos lo que prometemos. Y por ello la necesidad ahora de los contratos y de las firmas. Como les digo, una manera actual de lo que los pactos en la antigüedad buscaban. Entonces, antes, esos acuerdos no eran ratificados con firmas en un papel como nosotros. Claramente no existía tampoco el papel, no existían estas figuras legales como las tenemos ahora, pero estaban los principios, y por eso es que nosotros nos manejamos así todavía hasta hoy. En ocasiones un pacto podía establecerse simplemente porque ambas partes se sentaban a comer. Por ejemplo, no vamos a leer ese pasaje, pero en Génesis 26 tenemos a Isaac con Abimelec, el gobernador de cierta zona. Y Abimelec llega con otras personas a decirle a Isaac, hagamos un tratado de paz, hagamos un pacto de paz. E Isaac dice, está bien, lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Se sientan a comer. Esa comida simboliza el acuerdo, el convenio al que han llegado, Génesis 26, 28 al 31. Entonces, a veces estaba el elemento de la comida, pero la manera más frecuente para ratificar un pacto era a través del sacrificio de un animal. Por lo que literalmente, a veces cuando nosotros leemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que hicieron pacto, literalmente es cortaron un pacto. Cortaron. ¿Por qué?
porque frecuentemente usted lo que dividía o lo que partía era un animal. Entonces se cortaba un pacto. Y esto fue lo que Dios hizo cuando pidió a Abraham que dividiera por la mitad una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Y qué pasó con esos animales que fueron partidos por la mitad? Leemos que luego Abraham vio humo y fuego y una antorcha que pasaba por en medio de esos animales. Si están todavía ahí por Génesis, van a ver ahí en Génesis 15 este relato. Y vean precisamente el versículo 17. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso tenía una gran implicación, porque cuando usted hacía ese tipo de pactos con otra persona y ustedes partían el animal, lo que estaban diciendo es, así me venga a mí, así me suceda a mí si yo no le cumplo la parte a la que me estoy comprometiendo, como este animal. ¿Y quién es el que pasa entre los animales divididos? No es Abraham, es el Señor. Por eso es que en Hebreos 6:13 nosotros leemos que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, juró por sí mismo. Dios mismo está diciendo, dejaría de ser Dios. Dios mismo actuaría contra él si él no le cumplía a Abraham la promesa. ¡Qué increíble! Con todo esto presente, entonces notemos que antes que la circuncisión, primero Dios fue quien prometió a Abraham y se comprometió a través de este pacto, partiendo estos animales. Dios promete primero y más adelante le da una señal a Abraham de que así como Dios va a ser el Dios de ellos, ahora Abraham y su descendencia y los criados y extranjeros con él, al cortar el prepucio, también iban a decir, nosotros también nos cortamos, nos separamos para ser el pueblo de Dios. Sí, como les dije, incluso los criados y los extranjeros podían y debían ser circuncidados. Pero fuera de ahí, fuera de Abraham, hermanos, el resto de las naciones seguían fuera del pacto. La promesa era para que en Abraham todas las naciones fueran benditas, pero vean primero el alcance tan pequeño, tan limitado. Era Abraham, sus descendientes, criados y extranjeros, los que tenían esa señal. Pero como vimos, pronto la señal se volvió más importante que realmente creer en Dios. Pronto ser circuncidado se hizo más importante que caminar rectamente delante del Señor. Los judíos llegaron a olvidar que no había mérito en ellos por haber nacido judíos. Era bueno y ventajoso nacer como tal, con la ley y con la señal. Pero como dice un comentario, lo que le importa a Dios no es saber lo correcto, tener las marcas correctas, sino hacer lo correcto por las razones correctas. ¿Por qué te circuncidabas? Eso es lo que el judío tenía que meditar. Hermanos y amigos, nosotros no nacimos judíos, pero no debemos olvidar que nuestras circunstancias también han sido determinadas por el Señor, como Pablo lo expuso en el conocido sermón en Atenas. Si alguno quiere leer, está en Hechos 17, 24. Ya veremos por qué traigo este pasaje a colación. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué nací en este país? El Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, prefijó mis límites. Muchos nacimos en este país, o muchos llegaron a este país por eventos determinados por el Señor. No nacieron acá, pero aquí están. Y cada uno sabrá de las muchas naciones que aquí están representadas, qué utilizó el Señor para traerles aquí a Costa Rica. No nacimos antes, no nacimos después, y estamos en un país donde no se prohíbe el evangelio, donde se tiene acceso a la palabra. ¿Considera usted esto ventajas? ¿Ve usted esto como algo bueno? Que esté en este país, sí, con todos los defectos que usted le quiera señalar, pero aquí usted está escuchando la palabra y está aquí en este momento, en esta iglesia, escuchando sana predicación de la palabra de Dios. El Señor que determina los límites de su habitación, así lo ha querido. Es bueno para usted que esté en una iglesia donde se procure la fiel exposición de las Escrituras. Es mejor todavía para ustedes, niños y jóvenes, que tienen padres que los están inculcando en los caminos del Señor. Que les dicen a ustedes que hay un Dios al que le debemos nuestras vidas. Y es bueno para usted y para mí si hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo es la señal del nuevo pacto, la cual como creyentes profesamos ante el mundo diciéndole: yo dejo el mundo y sigo a Cristo, yo le pertenezco a Él, ahora he sido separado para vivir en santidad para Dios. Y entonces ahora sí, haciendo esa correspondencia, sabiendo que entonces el reto que era para los judíos a causa de la circuncisión en la carne, aplica ahora para los que nos consideramos creyentes bautizados en el Señor. Vean ahora cómo cambia el panorama si leemos esta confrontación del versículo 25 de esta manera. Pues en verdad el bautismo aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu bautismo viene a ser no bautismo. ¿De qué le sirve a usted haber sido bautizado, pero no practicar la ley de Dios? ¿De qué le sirve ser bautizado si sigue viviendo como impío? Hermanos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve a usted haber descendido a las aguas y continuamente estar quebrantando los mandamientos de Dios? El bautismo que no es acompañado por las marcas del nuevo nacimiento no sirve. Cometeríamos el mismo error que aquellos judíos si confiamos en que un día fuimos bautizados y recibidos como miembros de la iglesia. ¿Es importante ser bautizado y ser miembro de una iglesia local? ¡Claro que sí! No estoy afirmando lo contrario. Debemos ser bautizados, no porque el bautismo salve. Y debemos pertenecer a una iglesia local, no porque el hecho de que nuestro nombre se ponga en una lista, en una iglesia, nos salve. Pero ambos hechos fluyen de la obediencia evangélica que debe acompañar nuestra profesión de fe. El que cree en Cristo se bautiza porque su Señor se lo pidió. Y el que cree en Cristo pertenece a una iglesia porque el Señor así lo estableció. Pero si su vida es caracterizada por la desobediencia y por la transgresión de los mandamientos, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le aprovecha asistir a la iglesia? ¿De qué le sirve el bautismo en este caso? ¿De qué le servirá? Porque no, Abraham no estará ahí para evitar su enfrentamiento ante el Dios Santo por el hecho de haber sido bautizado. Entonces esto nos lleva al segundo punto. Dios nos juzgará más severamente a los que tuvimos mayores ventajas que otros. Continúa Pablo, versículo 26.
Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Cuál es el punto que se quiere establecer acá? Aquí los comentarios se pueden dividir al estudiar el pasaje. Uno debe considerar lo siguiente. ¿Está Pablo hablando de un escenario hipotético? Es decir, está hablando de un gentil que realmente no existe, que guarda perfectamente la ley. ¿O es una posibilidad? O sea, puede suceder esto, de incircuncisos que guardan mejor la ley que un judío y que esa incircuncisión venga a ser contada como circuncisión. Para quienes esta segunda posibilidad les suena, a veces acuden al caso de Cornelio. Cornelio era un gentil, bueno, mejor dicho, era un temeroso de Dios. Por ejemplo, de Cornelio se nos dice lo siguiente, en Hechos 10, 1 al 2, no tienen que buscarlo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vean cómo se describe ese hombre, temeroso de Dios, que daba sus limosnas y oraba a Dios siempre. Para los que estuvieron el domingo pasado, pero vuelvo a recordarlo, ¿verdad? Los fariseos eran muy celosos en hacer prosélitos, es decir, en ganar personas para su causa, como el mismo Jesús lo atestiguó, ¿verdad? Él afirmó, ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito. Claro, lo que venía después era muy terrible, y después lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Pero quedémonos en la parte, ellos buscaban hacer prosélitos. ¿Qué sucedía? Habían unos que no estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Es decir, eran persuadidos acerca de que había un Dios, este Dios que hablaban los judíos, de que esa ley era buena, pero cuando se llegaba a la parte dietética, usted me va a quitar el cerdo. Bueno, quizás algunos decían, bueno, ¿qué podemos negociar ahí? Y sobre todo, iban a decir, yo no me voy a hacer esa operación. Yo no me voy a circuncidar. Pero reconozco que ese Dios del que me habla y esa ley hace sentido. Puede ser aquello que alguna vez me había cuestionado de ver tantos dioses aquí y allá, y ustedes vienen y me dicen, no, solo hay un único Dios. Esos eran conocidos como temerosos de Dios. Reconocían a Dios, buscaban guardar la ley hasta cierto punto, pero definitivamente no se circuncidaban. Con Cornelio sabemos lo que sucedió después. Un ángel llega a él y le dice que sus oraciones han sido escuchadas. Y le dice que va a llegar un hombre, que es Pedro, con un mensaje al que él debe prestar atención. Pedro viene y le predica el evangelio a Cornelio y los que están con él. Y sucede algo maravilloso. El Espíritu Santo desciende. Estos hombres hablan en lenguas y además son bautizados. Pues dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Entonces, tenemos aquí hombres no circuncisos siendo bautizados y que Pedro está reconociendo como iguales. Y es cierto que puesto en balanza, la vida de Cornelio, antes de escuchar el evangelio, debía avergonzar a los judíos de cepa. Porque aquí había un hombre que oraba a Dios siempre y cuya vida no pasó desapercibida delante del Señor. Pero lo que se puede decir de Cornelio también se puede decir de muchos otros gentiles en general, que viven según la luz que tienen. Y que según esa luz que tienen, sus vidas son más acordes a lo que Dios pide que la de aquellos que son supuestamente el pueblo de Dios. Sin embargo, yo no
no compro, ¿verdad?, esa interpretación completamente de que es un caso como el de Cornelio, el que Pablo se está refiriendo. ¿Por qué? Porque Cornelio no fue salvo hasta que escuchó el Evangelio. Ese hombre se conducía rectamente, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Y no fue hasta que lo escuchó que el Espíritu Santo vino en él. Por eso debemos notar con cuidado lo que Pablo dice. Él no simplemente está planteando el hecho de un incircunciso que guarda la ley lo mejor que puede. Y de que ese incircunciso que trata lo mejor que puede será entonces tenido como uno circuncidado. Si nosotros notamos bien en esos versículos, Pablo utiliza varias palabras que en español se han traducido como guardar. ¿Verdad? En el versículo 25 leemos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Luego en el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Y nuevamente en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. En el griego, los tres términos son diferentes, aunque guardan cierta relación. En el caso del versículo 25, este guardar la ley se refiere a practicar la ley. Alguien que habitualmente hace lo que la ley dice. Muy parecido es el caso del guardar del versículo 26. Es alguien que sigue de cerca la ley. Es un incircunciso que sigue de manera cercana, que observa la ley de Dios. Pero el versículo 27 no tiene confusión. Dice que guarda perfectamente la ley. La raíz en el griego de la palabra que leemos como guardar perfectamente, en español tenemos dos, guardar perfectamente, pero en griego es una, y tiene la raíz teleo, que es la misma raíz que se utiliza en otra expresión muy conocida en las Escrituras: consumado es, que la dijo nuestro Señor Jesucristo, como lo registra el Evangelio de Juan, cuando murió y dijo: he acabado la obra. Ahora, ¿cómo concluyó Cristo la obra? Perfectamente. Cristo no pecó. Cristo guardó la ley activamente en toda su extensión. Cristo puede decir consumado es, nosotros no. Un incircunciso que guarde perfectamente la ley. Ahora, habiendo dicho esto, para que Pablo está planteando que este escenario de que si fuera posible un incircunciso que guardara perfectamente la ley, dice, usted estaría condenado. Estaría condenado. Habiendo dicho esto, la confrontación no queda del todo anulada. ¿A qué me refiero? Aquellos que tenemos la palabra y que hemos sido bautizados, en ocasiones tenemos que ser confrontados respecto a aquellos que no tienen la palabra ni les interesa. ¿Por qué? Porque en este capítulo, precisamente, como finalizaba el versículo 24, nos dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo en este capítulo 2 nos está diciendo, todos tienen una ley. Unos tienen la ley escrita de Dios y otros tienen la obra de la ley escrita en sus corazones y una conciencia que le acusa en sus razonamientos. Entonces todos tienen una ley con la que pueden conducirse. Y ustedes que tienen la ley escrita, por la manera en que se están conduciendo, por su conducta y por su hipocresía, están trayendo blasfemia al nombre de Dios. Pero no termina ahí. Ahora la confrontación aquí es, ¿cómo es que aquellos que no tienen la ley escrita, formal, y que no tienen la señal del pacto, la circuncisión para los judíos, el bautismo en nuestro caso, cómo puede ser que hayan personas así que vivan más acorde a los mandamientos de Dios? ¿No debe eso confrontarnos a nosotros?
Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos sentido algo de vergüenza interna cuando un incrédulo es quien ha sido más pronto y dispuesto para hacer algo que nosotros debíamos haber hecho? O incluso es un incrédulo el que nos detiene de hacer algo. ¿Cuántos matrimonios de incrédulos duran más y conviven más pacíficamente que los que son supuestamente matrimonios cristianos? ¿Cuántas veces ante una necesidad evidente es el incrédulo el que extiende la mano y nosotros quienes la retraemos? ¿No son todas estas conductas confrontación para los que tenemos la ley, para los que tenemos la señal, para los bautizados? Sin duda y con mucha razón, estas personas agravan nuestra situación. Nos juzgan delante de Dios, o como nos dijo Pablo ya en el versículo 1, nos deja inexcusables. Y Pablo está haciendo eco de la enseñanza de Cristo que en los evangelios también nos quedó registrada. Porque el Señor Jesús nos dijo que en el día del juicio habrá quienes se levanten contra todos los que tuvieron mayores ventajas y acceso a la revelación de Dios, y sin embargo no vivieron haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieren verlo? Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12, 41. Mateo 12, 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oh, aquella generación de Nínive, para los que estuvieron presentes en aquel estudio que hicimos del libro de Jonás, esa generación de Nínive se arrepintió a la predicación de ¿cuántas palabras en el hebreo? 5 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación. Y se arrepintieron. Y no tuvieron más palabra después de eso. De modo que años después, en efecto, el juicio contra la ciudad de Nínive llegó y se consumó. La reina de Sabá viajó una enorme distancia para escuchar a Salomón. Sí, un hombre dotado de sabiduría de Dios. Pero hombre, al fin y al cabo, los pecados de Salomón todos los conocemos. Usted y yo escuchamos por la misericordia de Dios más que 5 palabras escuetas cada domingo. Usted escucha predicación de la palabra de Dios domingo tras domingo y tenemos, no, la sabiduría humana, tenemos la voz misma de Dios aquí en las Escrituras. ¿Son nuestras vidas consecuentes con esas ventajas? Por eso Jesús advirtió contra aquellos que no velan, que viven como si Él nunca regresará, como justamente leíamos ahora. De ese siervo malo, ¿verdad? Que golpeaba a los otros y se emborrachaba. Ese fue castigado y puesto con los infieles. Repasemos lo que acabamos de leer ahora como parte de nuestra lectura continuada. Lucas 12, 47 y 48. Al que más se le da, más se le demandará. Cuanta más luz, cuanta más ventajas, más Dios pide de nosotros. Es ventaja, sí, pero puede jugar en su contra. Lucas 12, 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. ¿Habrá castigo? Sí. Pero porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No, hay castigo igual para el que no tuvo la ley, como la tuvo usted. Entonces el problema es serio. Porque leyendo Romanos 2, 25 al 29, entonces tenemos los siguientes escenarios. Tenemos por un lado aquellos que tienen la ley y han sido circuncidados. Podemos trasladarlo a nuestros días. Tienen la señal del pacto, han sido bautizados, pero transgreden la ley. Resultado, condenado. Tiene la Biblia, es bautizado, pero quebranta mis mandamientos, condenado. Y por el otro, tenemos a los que no tienen la ley y no son circuncidados. Y aunque vivan conforme a la ley que tienen, el resultado también es el mismo, condenados. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es precisamente lo que estamos hablando aquí. Ser transgresores de la ley, ofensores de los mandamientos de Dios. Todos estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la ley hay que guardarla perfectamente, una y otra vez, desde distintos ángulos. ¿Ven cómo Pablo nos está arrinconando siempre? De una u otra manera. Arrincona a todos los hombres, porque todos tenemos acceso a la revelación general de Dios. La creación testifica de que hay un Dios y nuestras conciencias también así lo saben. Instintivamente sabemos que hay un Dios, pero nos rebelamos a ello. Detenemos con injusticia la verdad de Dios. Obviamente, están en problemas todos aquellos que se dan a los pecados abiertamente, que Dios dice, yo los voy a entregar, y el hombre es feliz en esa condición, se entrega al pecado, a todo tipo de pecados, pecados sexuales, a la violencia, a los homicidios. Son, como leíamos, contenciosos, engañadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No solamente pecamos, sino que nos deleitamos con aquellos que también pecan con nosotros. Están en problemas todos aquellos que juzgan a los otros y hacen lo mismo. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas a otro y haces lo mismo. Y si quedaba duda de quién estaba hablando Pablo, ya lo vimos en estas palabras de los versículos 17 en adelante. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de mentir, mientes. Todos estamos en problemas. Los circuncidados como los incircuncisos, porque no hay quien guarde perfectamente la ley. Los que tienen la ley serán condenados con la ley, y los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ya nos ha dicho Pablo. Y con todo esto, Dios no miente. Quien haga lo bueno y busque la gloria y la inmortalidad, la recibirá. Y los hacedores de la ley serán justificados, sean circuncidados o no, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí vamos a llegar a otra de las grandes conclusiones en la carta a los romanos, porque la clave está en que algo debe suceder para que el judío o el gentil puedan ser justificados ante Dios. Debe suceder algo con todos sus pecados que han cometido, pero también tiene que suceder algo en ellos para que en adelante vivan para Dios. Y es así como aparecen estas benditas palabras de Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, estas palabras debían espantar a los judíos en ese momento. Pablo no solamente estaba insinuando que un gentil puede llegar a ser contado como un circuncidado,
¿verdad? En los versículos previos, sino que parece que ahora está haciendo de lado por completo la nacionalidad y la circuncisión como tal. ¿Cómo que el judío no lo es exteriormente, sino que es ser judío interiormente? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de una operación interna. La circuncisión que cuenta es la del corazón. Y esto, amigos, no era una novedad para el judío que honestamente estudiaba la Torá. Porque el Señor muchas veces mencionó la necesidad de que el corazón fuera circuncidado. ¿Quieren verlo? Vamos a Deuteronomio, capítulo 10. ¿En qué palabras más claras? Deuteronomio 10, 12. ¿Qué es lo que pide Dios? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Obediencia que fluye del amor por Dios. No era simplemente obediencia externa, no, tenía que fluir de un corazón que ama a Dios con todo. Por eso tenía que ser algo interno. Versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y estas palabras ya tenían que traer algo de inquietud. ¿Cómo? ¿A cómo me voy a operar mi ser interior? ¿Cómo es eso? Por eso es que Jesús apropiadamente confronta a Nicodemo. ¿Cómo que tú no sabes estas cosas? De que es necesario nacer de nuevo. De que hay algo que tiene que pasar internamente de lo que usted y yo no somos capaces. El Señor sabe cuánta instrucción nosotros necesitamos. Por si queda duda de quién es el único que puede hacer ese procedimiento, vean lo que en el mismo Deuteronomio leemos luego en Deuteronomio 30. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios promete hacer aquello que nos ha ordenado. Para los que han escuchado, ¿verdad?, estas lecciones acerca de Agustín y Pelagio, cómo todo surge, ¿verdad? Señor, manda lo que quieras, pero concede lo que pides. Pelagio, ¿cómo? No, si Dios manda algo es porque tenemos la capacidad de hacerlo. No, Pelagio, Dios puede mandar lo que quiera. Y es en su gracia que Él realiza en nosotros lo que Él nos pide que hagamos. Si queda duda, vean luego lo que a través del profeta Jeremías el Señor dijo. Porque este pueblo tenía que entender esto. Vea, usted puede circuncidarse su carne. El hombre podía llegar a cualquier edad, si no lo había hecho en algún momento. ¿Qué es lo que Dios pide? La circuncisión. Voy y me corto. Se pasa el dolor unos días y está listo. No, entienda, hay una realidad interna. Jeremías 4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
¿Ven lo que está pasando? Es que el israelita tenía que entender, y más adelante como los llamamos los judíos, tenían que entender, ¿cómo es que si yo estoy circuncidado en mi carne, Dios me manda a circuncidar mi corazón? Es que algo está faltando entonces. Hay algo que está faltando si el Señor me está confrontando con mi vida y ya tengo la señal externa. Jeremías 9, unas páginas más adelante. Voy a leer desde el versículo 23 porque me gustan esos versículos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto es en lo que hay alabanza, en conocer al Señor. Pero vean la amonestación. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Le queda duda? Su corazón no está bien delante del Señor y solamente el Señor puede realizar la operación que usted necesita. Esta no la puede realizar el hombre. Es como leemos aquí en Romanos, es una circuncisión en espíritu. En espíritu, o como aparece en otras traducciones, si pudiera haber buen argumento para justificar que es el espíritu con E mayúscula, es la circuncisión por el espíritu. Pero en todo caso el punto es bien claro. Esta circuncisión no viene de los hombres, viene de Dios, porque la alabanza es para Dios. En lo otro el hombre se puede gloriar. Yo me circuncidé. No, usted no se circuncidó, lo circuncidaron cuando era un bebecito, a los 8 días. Pero alguien todavía pudiera decir, yo tengo la circuncisión en la carne. Alabanza de los hombres. No, esa no es la que buscamos. Buscamos aquello donde la alabanza es para Dios. Y cuando Dios es el que opera en nuestro corazón, la alabanza es para Él. Porque bendito sea el Señor por hacer lo que yo no podía hacer en mi vida. Y aquí hay un juego de palabras. Judá, que es el nombre donde derivamos judío, tiene este concepto alrededor de alabanza. Cuando se recuerda la historia de Raquel y Lea, y bueno, empiezan, ¿verdad?, a buscar a tener hijos, ¿verdad? Y Lea tiene esa esperanza de que ahora sí, Jacob va a querer, ¿verdad? Ella le va poniendo los nombres a los hijos, ¿verdad? Como con esa esperanza, ¿verdad? Como, ahora sí se unirá mi marido. Con Judá, el nombre es distinto. Ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Alabaré, Judá. Los judíos, y en especial los fariseos, los conocemos como hombres que buscaban la alabanza de otros, ¿verdad? Ayunaban para que los hombres los vieran. Oraban en público para ser vistos de los hombres. Ellos se habían equivocado. Estaban buscando la alabanza de los hombres. Pero lo que nosotros debemos anhelar es la aprobación de Dios. Y esta no la podemos lograr por nuestra cuenta. Pero en Cristo sí. Somos aceptos en el amado. Y en Él lo que hagamos para Dios recibe su visto bueno. Poco nos debe importar lo que los hombres piensen de nosotros. Nuestro interés es que Dios sea agradado con nuestras vidas. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios ha operado tu corazón, tu vida debe ser para la alabanza de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos confiados por las razones incorrectas? ¿Qué estamos haciendo con las ventajas que tenemos? Es triste reconocer que para algunos, incluso que llegan a ser bautizados, que llegan a formar parte de una membresía,
que participaron o participan de la cena del Señor, que tienen el acceso a la Biblia en la palma de sus manos, nada de esto les servirá porque su vida es caracterizada por el pecado. Y si nuestro corazón no ha sido circuncidado, hacemos inválido el bautismo y el pacto que hicimos delante de Dios de andar con mis hermanos. No sirve, no sirve. Si no ha ocurrido, primero esa operación interna. Yo le pregunto una vez más, ¿ha sido circuncidado su corazón? Lo bueno, como todo en las escrituras que tienen que ver con la salvación, es que usted puede saberlo. Usted no tiene que estarse preguntando qué va a ser de usted en el día final. ¿Será que en algún momento de mi vida mi corazón fue circuncidado por Dios? No, el corazón de aquel que ha sido circuncidado no confía en nada en su carne, sino en aquel que sí es el judío perfecto, el varón perfecto, el israelita verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús. Y por la fe en Él, yo me bautizo. Y me identifico ante el mundo como uno que le pertenece. Y vivo como tal, en obediencia a sus mandamientos, como evidencia de que la cirugía interna que me era imposible, el Espíritu la hizo realidad. Y si usted hoy cae en cuenta de que su vida está siendo una completa contradicción, o sea, usted dice ser cristiano, usted ha hecho un montón de cosas que sabe que tiene que hacer porque es lo que hay que hacer externamente, pero usted dice, es que en realidad mi corazón no es recto para con Dios. Ese corazón aún no ha sido intervenido quirúrgicamente por el Señor. Hoy es el día para pedirle al Señor que tenga compasión de usted, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y gloria sea al Señor, porque Él hace posible y hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y la alabanza sea para Él en su iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. No queremos nosotros vivir vidas pretenciosas. Algo externo, falsificado. Queremos lo verdadero. Queremos corazones, nuestro ser recto delante de ti. Opera nuestros corazones, Señor. Convierte estos corazones duros de piedra en corazones de carne, sensibles a tu palabra. Por fe creemos que tú cumples lo que prometes. Y tú prometiste circuncidar nuestros corazones. Que por la fe, que también viene de ti, creamos que es así. Que podemos vivir nuestras vidas, no confiando en señales externas, sino en una realidad interna que sí se manifiesta externamente. Ayúdanos, Señor, para caminar rectamente delante de ti, que nuestras vidas sean realmente para la alabanza de tu gloria, y que aquellos que se identifican como hijos tuyos, como discípulos del Señor, que den esos pasos de obediencia, porque sí es bueno bautizarse y pertenecer a una iglesia, dar los pasos correctos por las razones correctas, que no tengamos temor, porque se puede tener seguridad en esta vida. En Cristo te lo pedimos. Amén.